amigos, seguidores, ¿cómo están? El día de hoy vamos a hablar de un tema que pues se ha venido dando con múltiples noticias en cuanto a médicos que son privados de su libertad, profesionales de la salud que son detenidos sin tomar en consideración los derechos, sin tomar en consideración inclusive que lejos de ser derechos inalienables hoy ya son considerados derechos humanos. ¿Qué pasa cuando un policía judicial, como antes se le conocía, hoy agente de investigación, qué pasa cuando llega y trata de privar de su libertad a un profesional de la salud? Bueno, antes que cualquier cosa, deben saber que ustedes tienen derechos. Si bien no conocen la Carta de sus Derechos como profesionales de la salud, porque esto es algo lamentable pero es real, sí deben de saber que como ciudadanos mexicanos también tienen derechos. Nosotros lo que hacemos para evitar que se complique la cuestión cuando existe una detención, porque, ojo, es importante que sepan que cuando hay una detención en el momento en el que se suscitan los hechos, esta detención no es ilegal. Muchas veces ustedes creen que porque policía judicial, lo voy a llamar policía judicial por cuestión de tiempo, todo el tiempo que llevo en esto, se me dificultan los nuevos términos en el sistema de justicia penal, pero bueno, ustedes también lo ubican mejor como policía judicial. Es importante que sepan que cuando policía judicial pasa por un médico a quirófano, esta detención no es ilegal. No es figuras en derecho que se consideran, si bien se están tratando o se modificaron con la reforma penal, también lo es el hecho de que se siguen llevando a cabo. Estas figuras son la flagrancia y la flagrancia equiparada o cuasiflagrancia. ¿Qué pasa con la flagrancia? Es exactamente lo mismo que sucede cuando alguien sustrae de una tienda un chocolate, se dan cuenta, en ese momento pagan una patrulla y lo acusan de robo. Es exactamente lo mismo. Cuando el Ministerio Público tiene conocimiento del hecho considerado como delictivo, es decir, el fallecimiento del paciente o del familiar por un choque anafiláctico, vamos a poner el ejemplo más claro, el familiar puede solicitar la intervención, puede solicitar a través de una patrulla de policía preventivo, puede solicitar que se ponga a disposición de la autoridad, no nada más al médico, nos ha tocado ocasiones en que pues a todo el team quirúrgico se pone a disposición de la... ¿Por qué? Por la... Ok, tenemos... me dicen que la cuestión de la señal, etcétera. ¿Qué pasa cuando se realiza una detención? Esta detención no es ilegal porque está perfectamente bien contemplada en la legislación mexicana. Si alguien le da acceso a policía judicial, con todo respeto para los miembros de la policía judicial, pero que son un tanto mañosos al momento de obtener información o de obtener algún resultado, pues evidentemente pueden llegar hasta falsear de lo que se trata para efecto de que les den acceso a un hospital privado. Una vez que les dan acceso, entonces ellos pueden realizar la detención. Es importante que ustedes sepan que si ya se llevó a cabo o se está materializando la detención, tienen derechos o en este caso nosotros les hacemos ciertas recomendaciones. ¿Cuáles son las más importantes? 1. No ofrezca dinero. Por favor, no ofrezca dinero. ¿Qué pasa si ofrecen dinero? Hay un delito considerado por el Código Penal como cohecho y le pueden tratar de fincar una responsabilidad por ese delito. Y si se le finca una responsabilidad por ese delito, ojo, ahí no va a haber forma de que salga librado de la mejor manera. Entonces, no ofrezca dinero al policía judicial, no lo ofrezca a la autoridad. Inmediatamente haga una llamada. Esa llamada debe de ser a un abogado que sea experto en la materia. Nos hemos enfrentado lamentablemente a casos en donde los abogados de las aseguradoras
no digo el nombre porque es algo común, los abogados de las aseguradoras, al no ser expertos en la materia y al ser abogados que se dedican a ver siniestros de carro, por ejemplo, estos abogados no contestan o no saben cómo actuar de manera inmediata. ¿Nosotros qué hacemos frente a una detención? De manera inmediata se envía un abogado y solicitamos hablar con el comandante o con el jefe del policía judicial que está llevando a cabo la detención. Si nos avisan tiempo antes, lo que hacemos es, evidentemente, evitar la detención de 1000 formas que no les voy a explicar porque es mi trabajo. Entonces, no puedo hacerlo a menos que solicites una asesoría personalizada o a menos que estén afiliados, entonces se les dice cómo evitamos la detención. Sin embargo, me voy a abocar a tus derechos. ¿Qué pasa con tus derechos? Haces una llamada, le hablas a un abogado que sea experto en la materia y solicitas se te informe de qué se te acusa y por qué es que te están deteniendo. Una vez hecho lo anterior, el siguiente paso es que hables con un familiar para que a partir de ese momento pongas en contacto al abogado con el familiar y sean los que juntos, si te llegan a sustraer el teléfono, sean los que en conjunto tramiten, gestionen o vean la forma de obtener tu libertad. Lo más importante es que en el momento que sepas que tienes un problema o que se puede presentar un problema legal, te comuniques inmediatamente con nosotros. Si tu paciente fallece por un choque anafiláctico en quirófano y sabes que al salir a dar los informes, la familia te va a amedrentar, la familia se va a molestar porque entre uno de ellos está un abogado o porque desde un inicio sabes perfectamente cómo se van a comportar, no salgas en ese momento a dar los informes. Haces una llamada con nosotros, nos llamas al número de emergencia y en ese momento se te dice qué puedes y qué no puedes hacer. Hay términos que no puedes utilizar al momento de dar información, porque si los utilizas, como el término punción, como el término lesión, como el término daño, puede resultar perjudicial. Legalmente hablando, nos puede complicar la teoría del caso y una defensa adecuada. Cualquier cosa, estas órdenes, por favor comunícate, llama, con toda confianza te puedes comunicar con nosotros. Nuestros teléfonos están en la página de Facebook, si no está te lo dejo. El teléfono directo de mis oficinas es el 5570 359525. Crisis en la que ves a tu familia, ves tu patrimonio y ves tu vida en un riesgo inminente porque a un paciente se le ocurrió que tú hiciste las cosas mal. Y el paciente, y luego es que te como si fueras cualquier delincuente, porque tiene más derechos en este país, lamentablemente, ser un secuestrador, tiene más derechos en este país, quien se dedica a robar una credencial de por medio, que tú, que te dedicas a salvar vidas, que al final, por salvar vidas, te llevan arriba de una patrulla y te tratan de ingresar a un centro de grabación. Muchísimas gracias. Sigo a sus órdenes.